3, 2, 1, pa. Labras, El podcast sobre. las palabras. Pam, 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 pam. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras, por supuesto. Y estoy súper contento porque hoy me acompaña Marta Leboreiro, Marta, ¿quién eres? Porque profe no eres, ¿no? Bueno, algo de profe he hecho. Hola, Borja, muchas gracias por invitarme. Sí, profe sí he hecho. Ah, no sabía. Entre los múltiples sombreros que tengo, he hecho de profe, sí. Pero bueno, yo soy arquitecta de profesión o de estudios, diría más bien. Y bueno, pues no me dedico a lo que un arquitecto tradicional puede hacer, a construir casas. Me dedico a la cooperación y a la ayuda humanitaria. Llevo 10 años en este sector y pues construyo casas de emergencia, campamentos. Actualmente hago más apoyo técnico porque tengo 2 niñas y ya no puedo estar en zonas de conflicto, en zonas de desastre. Así que Claro. ahora vivo en Panamá y desde aquí doy apoyo, bueno, pues técnico en lo que puedo a distintas pues, organizaciones, gobiernos, lo que va saliendo. Siempre intentando mantener ese rol de arquitecto. Pero como te decía, sí, también a veces hago de profesora. Me encanta la educación, me ha encantado desde que soy pequeña. Empecé con 15 años en apoyo a clases extraescolares, cosas de este estilo. Ah, de acuerdo. Y actualmente sí doy clases de máster, en Vale. algunos másters de ayuda humanitaria. De acuerdo. Entonces, Marta, ¿te gusta la educación? ¿Eres arquitecta? ¿Trabajas en cooperación y temas humanitarios? Imagino que vienes a hablar de alguna de esas múltiples facetas tuyas, ¿no? Pues sorprendentemente no. Sí, aquí hay, no sé, mucho cuento, mucha historia que contar. Y, y bueno, desde la rama un poco de la arquitectura, un poco vinculada a eso, desde pequeña me gusta el dibujo. Recuerdo dibujar desde hace mucho tiempo. Hay muchas horas, sobre todo con una tía mía, con mi tía Marian, pasaba dibujando de pequeña. En la carrera lo odié porque era duro, era difícil, pero luego posteriormente me ha encantado. Me gusta mucho pintar con acuarelas, me gusta mucho, eh, bueno, pues sí, contar historias a través de los dibujos y bueno, pues de ahí hoy vengo a hablar de cuentos, que es otra faceta que parece ser que he desarrollado en este último tiempo entre mis dibujos y lo que te comentaba, mis 2 hijas. Entonces, vale, venimos a hablar de cuentos, no solo porque te gusten, no solo porque hagas ilustraciones fantásticas, sino porque has escrito y publicado un cuento. Un cuento, bueno, casi publicado, está a punto de imprimirse. Casi, casi. Pero sí, todo esto, todo lo que hago, digamos, al final pues culmina en haber escrito, ilustrado y ahora publicado un cuento infantil. Y quería adelantar una cosa, porque en realidad este episodio debería salir mucho más adelante, pero hemos decidido adelantarlo porque este es un momento muy bueno para que lo escuchéis. Si estáis escuchando este episodio según se publica, porque bueno, ahora veremos a lo que pueden, bueno, a lo que pueden acceder, ¿no? Porque estamos en un momento en que está a punto de salir. Y lo primero, vamos a hablar un poquito de la definición de qué es un cuento y de dónde viene. He estado buscando en la Sagrada Real Academia y lo que dice es que la primera definición es que un cuento es una narración breve de ficción. ¿Qué es para ti un cuento? ¿Lo definirías así? ¿Añadirías algo? Bueno, creo que sí, suele ser ficción, puede ser una narración breve, pero creo que tienen los cuentos, es una historia, ¿no? En la que generalmente aprendemos algo. Eso está muy vinculado a las fábulas, ¿no? A los cuentos Ujú. populares, a las fábulas. Para mí está muy vinculado a esa idea de que es una forma de transmitir ideas de forma sencilla. Sí que estoy de acuerdo en la parte breve, esto no es una novela. Ujú. Hay una forma de definir los cuentos también que es leerlos de una vez. Un cuento no lo puedes leer por partes, porque Ah, pierdes el hilo de la historia. Y ahí eso también nos diferencia de la novela. Un cuento es algo que se lee entero y comprendemos al leerlo entero lo que nos está contando. Y de ahí que
pues transmitir un mensaje muy claro, ¿no? Y de ahí ese vínculo con las fábulas, toda la parte popular, los aprendizajes, y que sea un método increíble para que los niños puedan aprender, ¿no? Para que se puedan transmitir ideas súper sencillas muy rápidamente y captar. No lo había pensado lo que has dicho, que un cuento realmente es una historia que se lee de una tacada, no hacemos pausas. De hecho, creo que los buenos cuentos tienen esa propiedad, ¿no? De que te agarran, sigues el viaje de un personaje, de una serie de personajes, los acompañas en una transformación y, ¡buf! Y terminan, ¿no? Y es muy difícil soltar un buen cuento, como por ejemplo podría ser quizás La Bellota Ota, ¿verdad? Sí. La bellota Ota es la protagonista de mi cuento. El cuento se llama Y mi sombrero. Bueno, da un poco de pistas de qué nos puede ocurrir durante toda la historia. Los cuentos suelen tener generalmente un protagonista o un grupo, pero siempre de forma lineal, ¿no? No funcionan como las novelas, donde se pueden dar varias historias en paralelo, donde tenemos discursos e incluso cambios temporales, ¿no? En un cuento no, en un cuento hablamos de un grupo de personas o una persona a la que le ocurre una circunstancia. Entonces tiene inicio, un nudo, ¿no? Que ocurre y un desenlace, pero muy claro y muy lineal. Son casi temporales, ¿no? Uno puede ir contando la historia, ¿no? Fácilmente. Y bueno, pues eso es lo que le ocurre a mi bellota Ota, a este personaje, ¿no? Que bueno, pues como buena bellota vive en un bosque, viene de un roble en este caso. Las bellotas pueden darse de diferentes árboles, pero en este caso es un roble. Yo provengo de una familia gallega y el roble Mm. es bastante importante para nosotros. Eh, los carballos, los llamamos. Y bueno, pues de ahí a esta bellota le van ocurriendo cosas y se empieza a desenlazar, ¿no? Para llegar a contar, bueno, pues no quiero contar toda la trama, pero No, no, a aquí llegar sin a spoilers, ¿eh? La explicar, gente exacto. que compre, la gente que pase por caja si quiere saber el destino de la bellota Ota. Exacto, pero bueno, pues para llegar a ese desenlace, ¿no? Que hablamos de que los cuentos son circulares, tienen un inicio, un nudo y un desenlace, para llegar a ese desenlace en el que cuento, ¿no? El objetivo final, ¿no? Con que en todo el viaje pues, se cuenta un objetivo, se pasa un mensaje a los niños, ¿no? Que es el principio público para leer. Sí, viendo de hecho la descripción del cuento que tienes en la página de Uh -huh. Berkami, donde está actualmente todavía, en donde puedes aportar y luego recibir el cuento, y ahora hablaremos de eso con más detalle, Sí. pero algo que me ha gustado mucho es cómo hablas de que eh, es un cuento sobre la creatividad, la superación y la amistad, ¿no? Y cómo afrontar las adversidades y las frustraciones a las que se enfrentan los más pequeños de la casa. Y me ha gustado mucho y además me parece que es un mensaje, bueno, que a muchos padres y madres están preguntándose cómo pueden ayudar a sus hijos, a sus hijas con esas frustraciones. ¿Qué te ha motivado a ti a contar este tipo de historia? Mira, lo primero es por qué contarlo como un cuento, y eso viene también un poquito de mi familia. Siempre recuerdo eso de leer un cuento antes de irse a dormir. Siempre recuerdo a mi madre sentada en el salón leyendo libros. Entonces, para mí mi gran ilusión siempre ha sido que mis hijas pues, lean y les guste y poder sentarme en el salón a leerle cuentos y por las noches poder leerles un cuento. Entonces me pareció que era una vía bonita para atajarlo, ¿no? Y siempre he estado pues buscando ilustradores, escritores que creo que pasaran ese tipo de mensajes a los niños y que fueran positivos, ¿no? Y entonces decidí el cuento como vía para transmitirlo, ¿no? Y específicamente, ¿cómo se me ocurrió? Bueno, pues porque tengo dos hijas en lo que se llaman los terribles dos, o en inglés, teenagers, ¿no? Los 3 años de la adolescencia, en español también decimos adolescencia, y es una época muy compleja para los niños, donde su cerebro está ahí todo el día maquinando, intentando expresar emociones, intentando entender el mundo, ¿no? Y aprender de él. Y los padres vemos mucho las pataletas, las rabietas, la frustración, la negativa, de ese aprendizaje, ¿no? De ese cerebro a punto de explotar. Y de ahí nace un poco, ¿no? De ver a mis hijas, se me ha roto una cuchara de papel y ahora quiero otra, se me ha perdido no sé qué, yo hoy quería llevar esta camiseta y no tengo esta camiseta limpia. Bueno, pues son detalles del día a día de un padre que al final son muchos nos, y es cambiar ese discurso.
de decirle al niño, si te ha roto, pues te aguantas. No, bueno, pues vamos a decirle otra cosa, ¿no? Vamos a buscar alternativas, vamos a superar, ¿no? Y está un poco ahí en ver, en identificar en quién te puedes apoyar para superar los problemas, pues en las amistades, en la familia, en cómo buscamos alternativas, en cómo tu creatividad, ¿no? Entonces, a mí ahora me gusta porque a veces mi hija mayor me dice, mamá, ¿ves? He encontrado una solución, ¿no? ¡Qué O hemos bonito! buscado soluciones. Y me parece algo muy bonito porque es un trabajo que hemos hecho mucho en casa y que creo que muchos padres lo sufren y al final acabamos siempre en el no, en el padre cansado. Y yo me emociono cuando mi hija me dice, mamá, mira, he buscado una solución, ¿no? O hemos buscado soluciones juntas. Y el cuento va un poco en esa línea, ¿no? En poder ayudar a otras personas que pasan por esto de formas amables, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es una bellota y, bueno, como dice el título, aquí no describo nada porque ocurre en la primera página, es una bellota que al dejar, sale de su casa y pierde su sombrero. Y bueno, pues es qué hacemos, ¿no? ¿Cómo conseguimos superar ese momento de decir, bueno, he perdido, en este caso para una bellota, ¿no? Es como, nos imaginamos una bellota y siempre con su capuchón ahí en la cabeza y, claro, lo identifica, es tu señal de identidad, ¿no? Es como pues una persona que siempre vaya con gafas y de repente no lleve gafas. Uy, he perdido un poco mi Una identidad. parte de mi esencia. Exacto, Sí. exacto. O alguien que tuviese un lunar en la cara y se lo tienen que quitar y de repente, pues es algo que te identifica, ¿no? Y era un poco esa idea de decir, bueno, pues este personaje ha perdido su sombrero. Y al perder su sombrero, ¿quién es y qué hace? ¿No? ¿Cómo vuelve a sentirse esa persona? ¿No? Y es un poco en lo que, bueno, perdona que me enrollo mucho y hablo No, 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 muchísimo, me está pero fascinando es lo un que estás poquito contando. la historia, ¿no? De por qué surge todo este tema. Y al final desde mi día a día, de mis vivencias y verlas en mis padres amigos también. Que me encanta lo que cuentas y me estoy imaginando a todos los padres y madres escuchando como con las orejas así en el momento en que has dicho que tu hija te viene diciendo he encontrado una solución. Pues me parece precioso y también me parece una metáfora de la vida en general, ¿no? Porque pensamos en los peques, la importancia de buscar soluciones, de encontrar, pero bueno, esto es una búsqueda constante en nuestras vidas y llevándolo, por ejemplo, a mi terreno, el tema de la enseñanza de idiomas, los estudiantes que quieren aprender están constantemente exponiéndose a vicisitudes, no sé cómo. Vicisitudes. Vicisitudes. Esa palabra no ha salido en el podcast todavía. Animo a alguien a que la envíe. Pero bueno, el caso es que al final estamos siempre expuestos, ¿no? a la adversidad y las herramientas que tú dices en la página del crowdfunding, que son las necesarias, ¿no? Lo de, como lo tenemos aquí, la creatividad, la superación y la amistad, el hacerlo de forma colaborativa, el ser capaz de colaborar entre unos y otros, me parece algo buenísimo. Y tengo curiosidad por la bellota. Bueno, has mencionado lo del roble, que es importante para ti y en tu tierra, ¿no? El carvalho. Carvalho, ¿sí? Carballo, sí. Carballo. Me acabo de dar Carballo. cuenta de un detective de novelas, Pepe Carvalho, o sea, es Pepe Roble. Vale, Sí. pues gracias, no sabía eso. ¿Por qué una bellota? ¿Y por qué no una jirafa? O un pulpo o gallego. Mira, pues cuando me llamaste para hacer el podcast, le estuve dando vueltas y digo, ¿por qué una bellota? Mira, no lo sé. O sea, no tengo una respuesta. Creo que en algún momento mi cerebro hizo así ¡pling! Y dijo, ah, pues esto encaja, ¿no? Eh, Creo que es de esos momentos en los que se enciende la bombilla y te sientes alguien usted, o no sé, o Bell, o algún inventor que les empiezan a salir las ideas. No sé, creo que fue un momento de inspiración así, pues sí, del momento, pero no tengo una respuesta para decirte. Creo que yo venía dando vueltas a un problema que tenía y en el momento en el que vi como elemento, pues vería una imagen, que no estaba en Galicia, eso en ese momento estaba aquí en Panamá, pero debe ser que en el momento en el que yo visualicé de alguna forma, ¿no? eh, una bellota, mi cerebro debió de hacer clic y decir, mira, pues una bellota y mi problema y pues como que se solucionan, ¿no? Pero creo que no fue buscado, ¿eh? No hubo una investigación de, mira, tengo este problema y cuáles son todos los elementos y he analizado un montón de tipos de personajes. No, creo que fue una ¿No has cosa hecho un muy estudio de natural y muy mercado y has fluida. determinado? No, no. No, y mira que después he mirado cuentos, a ver si había cuentos que tuvieran protagonistas bellotas, tal. He encontrado de ardillas, de piñas,
pero bellota es muy específicamente como elemento protagonista, ¿no? Como elemento que sí que entre, pues es una ardilla que tiene una bellota, cosas así, sí, pero tan específicamente no. Ya. Bueno, no me sorprende, pero al mismo tiempo, porque al mismo tiempo la palabra bellota tiene una sonoridad, ¿no? Y también Muy creo que bonita. tiene mucho potencial de dibujarlo de una manera chula, ¿no? Si tú te vas a las ilustraciones que has compartido, Ujú. dices, joder, quiero ser amigo de la bellota Ota, ¿no? Que además el tema de Sí. las rimas también quería comentar contigo, que en los cuentos está muy presente, ¿no? O de jugar con la sonoridad en algunos títulos. Sí, eso es súper importante y yo esto, bueno, empecé a hacerlo, el poema, bueno, el cuento es en rima, digamos, no es un poema, pero es toda una rima. Y al principio, viéndolo en casa y tal, era como, pero ¿por qué hace falta que sea rima? Y yo estaba empeñada, digo, yo quiero que haga rima, todo tiene que sonar, y es la bellota Ota. Y todos los personajes que además están por temas de derechos de autor no han podido mantener sus nombres originales, pero están inspirados en la vaca Lola, el Tucán Albán, que también es otro personaje así infantil. La vaca Lola es el más conocido por la canción infantil, que todo el mundo si tiene hijos sabe cuál es. Pero muchos de los personajes en los que me inspiré y que son importantes para mis hijas, el otro es la rana Mariana, todo su propio nombre es una rima o tiene una vinculación sonora, ¿no? Ujú. Y me he dado cuenta con el tiempo que los libros que más captan a mis hijas son esos, son los que van en rima, los que la rima no está del todo conseguida o los que la rima o que no riman de ninguna manera, es mucho más difícil. Sí que los que de repente empiezan a hacer sonidos, no, mezclan los textos con sonidos, con plofs, uffs, bam, etcétera, también enganchan. O sea, también es un recurso que engancha mucho a los niños, pero la rima es fundamental, porque ellos tienen una memoria muy vinculada también a la música, a las Ujú. canciones, y entonces al leer un cuento, si va haciendo rima, ellos se acuerdan. Y te das cuenta cuando le vas diciendo un cuento a un niño le gusta que le cuentes el mismo cuento 200 veces, el padre está harto, porque ya el padre se lo sabe de memoria, pero te das cuenta que el niño también. Y llega un punto en el que uno lee el principio de la frase y normalmente el niño es capaz de terminarla. Eso es muy bonito también, porque es una forma de leer conjuntamente, aunque el niño no sepa leer, porque ellos se han ido memorizando y van descubriendo otras partes, ¿no? De la melodía del sonido, pero también los dibujos. Para ellos es un tema de repetición. Y yo me doy cuenta bueno, pues que funciona. Como lo puedo practicar en casa con mis niñas, veo que funciona, que son como estrategias súper útiles. Y ha sido la parte más difícil del cuento. Uno pensará, son los dibujos. No. En mi caso no. En mi caso los dibujos han ido fluyendo y tenía bastante claro lo que De quería. eso te quería preguntar Tengo... también, de eso, de todo el proceso de, porque no solo lo has escrito, lo has ilustrado, además quiero decir que ahora mismo estás en medio de una campaña de crowdfunding que ya te preguntaré en otro momento con más detalle, que me interesa para el futuro, pero no debe ser fácil, ¿no? Poder gestionar todos los pasos No, de hecho, de la idea hasta que publiques el cuento. sí, de hecho yo ya llevo un año, pero porque también no es mi dedicación exclusiva, ¿no? Entonces llevo Ujú. un año en este proceso, en el crowdfunding casi 6 meses, digamos. Que, bueno, que no es solo el crowdfunding, lo que es la campaña de crowdfunding es un mes y pico, un mes y medio, pero todo el proceso de publicarlo, de conseguir los fondos para publicarlo ya son 6 meses. Los otros 6 meses han sido escribirlo e ilustrarlo. Y la parte de escribirla para mí ha sido la más dura, porque la idea estaba clara, pero cómo expresas esa idea con las palabras adecuadas, cómo las modificas, Claro. porque claro, yo por ejemplo estaba empeñada en incluir la palabra Odisea, entendiendo que era una aventura difícil lo que iba a ocurrir. Porque una aventura puede ser buena o mala, pero una odisea siempre es como con riesgos, ¿no? Como difícil. Tiene una connotación diferente esa palabra, ¿no? De aventura, ¿no? Y entonces ya incluso la editorial me dijo, mira, Marta, es que Odisea es de muy adulto. A un niño Muy no, adulto. ¿no? Y todos los Y padres, ¿qué es una odisea? Uf. claro, vamos a hablar de Ulises, pues no. Entonces, ha sido un proceso muy complejo porque el texto ha cambiado hasta hace muy poquito, hasta que la editorial dio el ok, ¿no? Para terminar de publicarlo. Eh, ha sido difícil, pues teniendo en cuenta que yo empecé en agosto del año pasado con la idea y empecé a ilustrarlo en septiembre, te puedo decir que en marzo, abril
todavía en mayo, me acuerdo, estuve haciendo ediciones del texto, de estilo, correcciones. Wow. Entonces, para mí esa ha sido la parte más difícil porque, claro, era como, es que Odisea me rima con, no me acuerdo con qué rimaba, ¿no? Y ahora tengo que cambiarla por una inesperada aventura, que son más palabras, la rima ya cambia, entonces hay que volver a readaptar toda la estrofa, ¿no? Entonces, Wow. bueno, ha sido como la parte más compleja, pero en este empeño mío de tiene que ser una rima, porque suena bien y los niños los captas mucho mejor. Y de hecho, voy a decir una cosa, a mi hija no le he leído el cuento, ¿No le has leído el porque cuento todavía? no, a mi hija no le he leído el cuento todavía. Ella sabe que hay algo por ahí rondando. Le he hablado, ¿no?, del cuento a la mayor, la pequeña O que todavía lo es muy compre pequeña. también, ¿no? O sea, Puede comprarlo también, ella se puede meter en Berkami, darle al botón de aportar y que tener su cuento, pero espero que su madre y su padre se lo compren. Eh, pero no, a ella no se lo he leído directamente porque me hace ilusión leérselo en papel, en el libro, como tal, ¿no? claro. Te quería hablar, perdona, también del tema del Sí. papel, que del cuento. Tiene muchas cosas que me gustan. De hecho, yo en clase los Uh-huh. utilizo mucho y en los últimos tiempos, de hecho, mucho más, porque cuento, obviamente, es un género que está muchas veces orientado a los peques, pero no Uh-huh. necesariamente. El cuento es un formato Sí. narrativo y hay cuentos para todas las edades. Últimamente estamos en clase leyendo cuentos de terror, cuentos Uh-huh. más fantasiosos o de humor, de todo tipo. Y algo que tienen los cuentos muchas veces es la edición, ¿no? El hecho de tenerlo en papel muchas veces es que son preciosas. O sea, ¿podrías describirnos un poco para la gente que esté escuchando cómo es la bellota Ota en versión final, en versión que puedes sujetar en tus manos? Bueno, todavía no está del todo. Ujú. Eh, para mí, bueno, yo sí, hay un cuento que para mí es una inspiración absoluta y es el segundo cuento, si no me equivoco, más vendido del mundo, que es el de, bueno, en español de América Latina y en español de España cambia de nombre. Uno es Una oruga muy glotona y otro Una oruga muy hambrienta, de Eric Carr. ¿Puedes repetirlo? Es que se ha Vayan oído un todos, poco. sí, perdón, Una oruga muy glotona o Una oruga muy hambrienta, porque ya sabemos que el español de América Latina y el español de España difieren, ¿no? Las ediciones Ujú. son diferentes. Para mí este cuento es mi inspiración y mi más. Creo que es un cuento muy bonito, como está. Y nosotros tenemos en casa la edición de cartón. Entonces yo siempre aspiré a que mi cuento pudiera llegar a ser un cuento en edición de cartón. Pero para eso hay que ser un gran escritor famoso, al que tenga una gran trayectoria, que no es mi caso. Poco a Entonces poco. de ahí, Cuando vayas bueno, por la ojalá. bellota Ota, la venganza, ya por ejemplo, igual para la tercera o la cuarta, ahí sí. A ver si llegamos. Entonces, bueno, el cuento va a ser más tradicional a lo que entendemos, pues unas tapas duras, versión así horizontal. Y lo que sí que me gusta, y he hecho mucho énfasis en que sea doble página, es decir, cuando Mm, tú abres el cuento, cada imagen es una única página. Es decir, no tenemos en la página de la derecha una parte de la historia, en la parte de la izquierda otra parte de la historia. No. Para mí era muy importante que tú abras y tengas todo un mensaje. Pasamos de forma todo el página, mensaje, exacto, las dos. Claro. todo continuo, en papel. Y para mí eso era muy importante, que fuese horizontal, que el tamaño fuese lo más aproximado a un niño. Al final, bueno, pues por la editorial y demás, es un poquito más grande de lo que yo esperaba. Me gustan los libros pequeñitos para que los niños tengan las manos, ¿no?, en su tamaño para poder abrirlo y demás. Pero bueno, Para qué edades va dirigido, por cierto? pues las edades me las dio la editorial, ellos son los expertos también. La editorial se llama Badibidú, es una editorial de Sevilla, española, y solo conformada por mujeres, que eso para mí también fue un elemento bastante importante. Y ellos leyeron mi cuento y es una semi-autopublicación, ellos sí que hacen preselección de cuentos, etcétera. Y bueno, cuando ellos leyeron mi historia, vieron las imágenes, me dijeron, mira, esto encaja en lo que ellos llaman la colección de Daniel, que está muy vinculada a cuentos de emociones, ¿no?, y de trabajo sobre las emociones, y creemos que encaja en niños de 3 a 6 años. Tiene poco texto, por lo que encaja para niños de 3 años, pero el mensaje tiene cierta complejidad, por lo que ya has Ujú. mencionado, ¿no? Tiene unos valores de fondo un poco complejos, por lo que alcanza hasta los 6 años para una comprensión mayor en detalle, ¿no? Es verdad, como te decía, los cuentos se repiten mucho y los niños quieren que se los leas durante
mucho tiempo y pues al principio se pueden fijar más en el dibujo, pero a lo mejor con 6 años mucho más en el mensaje. Y lo que hemos añadido, que me parece bonito y que no estaba en mi idea original, esto viene también por la editorial, porque pues al final, porque también tengo que hacer un crowdfunding, porque la viabilidad de los libros infantiles en España es muy compleja, hay mucha competencia, no es fácil, pero también su viabilidad económico-financiera en la publicación es también dificilísima. Y lo que hemos visto es que, bueno, pues hay que tener un número de páginas mínimo. Y bueno, pues de ahí ellos me sugerían, mira, estrategias para esto, lo otro, y yo, mira, yo no voy a llenar de páginas en blanco un libro para venderlo, para mejor o para que cumpla la viabilidad financiera, no me parece, ¿no? Y entonces creamos actividades para mejor entender el libro. Entonces, al final del libro tenemos un montón de actividades para, por ejemplo, bueno, pues comprender, bueno, un niño puede hacerse con papiroflexia un sombrero, ¿no? Pues explicado, pero también uno cómo prepararse para una aventura. Entonces se hacen imágenes. O cuáles son las emociones que la bellota Ota ha tenido durante esta aventura. Identifícalas, ¿no? Entonces hay como de diferentes niveles, hay algunas de recortar, hay algunas que son de papiroflexia, no me importa, el libro se puede romper. El tema es que el niño lo Que disfrute, ¿no? compren Entonces, otro, quiero decir, cada vez también que lo puede usen. ser, eso siempre. Pero bueno, ha sido toda una experiencia, ¿eh? Como decías, es un proceso súper complejo, desde Wow. pensar en qué es un cuento, a conseguir materializarlo, y bueno, pues que todavía estamos en el proceso. Espero que sí, que en el mes de septiembre ya lo vea en papel en mis manos y bueno, vamos poquito a poco. Qué pasada. Y estaba pensando también, antes de que hablemos del crowdfunding en Uh-huh. sí, que también es un tema muy interesante, que claro, la gente que escuche este podcast no van a ser niños y niñas de 3 a 6 años, pero No. sí muchos van a ser padres o abuelos. Y muchos además que están enseñando, bueno, que están aprendiendo español y que a lo mejor les interesa que sus hijos se empiecen a familiarizar con el idioma. Y digo yo que también sería un regalo chulísimo una familia en Alemania que está aprendiendo y que a lo mejor quiere que su familia empiece a familiarizarse, que podría ser precioso empezar a leerles en otro idioma, Uh-huh. ¿no? Sí, por la naturaleza de mi trabajo, digamos, mi trabajo real de profesión, vivimos en un mundo muy internacional, ¿no? Nuestra familia Ujú. se rodea de gente de muchísimas nacionalidades o de vivir en países que no son el nuestro, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchos amigos con hijos que no son españoles, o su lengua nativa, perdón, no es la española, ¿no? Y, eh, y entonces lo que muchos de ellos nos dicen es que aún así quieren comprar el libro porque, bueno, pues quieren hablar en español a sus hijos, quieren que lo aprendan, o sus hijos, bueno, pues el padre es español, pero la madre no, o viceversa, y es como, bueno, pues para que en casa también haya, ¿no?, libros en otros idiomas, y lo consideran importante porque al final, eh, bueno, normalmente cuando salen estadísticas al final es difícil quedarse con los números, pero hace poco leí, creo que los niños de 1 a 5 años, cuando cumplen los 5 años, que han leído cuentos en casa, no sé si en su vocabulario hay como 100.000 palabras más que un niño que no ha leído cuentos. En serio. Creo que es así aproximadamente, no me la tomes al 100%, pero creo que eran 100.000 palabras más en su vocabulario y en su retención. A lo mejor no la dicen, pero sí la comprenden, ¿no? Entonces es súper importante porque es, mira, a lo mejor es que en mi día a día yo no voy a usar la palabra aventura, bellota, tucán, X, ¿no? Sombrero. Pero si tu hijo la escucha leer los cuentos, pues va aprendiendo también nuevo vocabulario y eso sí que lo vemos como fundamental. En mi casa también hablamos francés y tenemos muchos libros en francés y queremos que nuestra hija aprenda inglés y de hecho ayer empezó el cole 100% en inglés y, y bueno, pues teníamos libros ya para que, aunque no entienda, comprenda esa sonoridad que es Ujú. diferente, ¿no? Y creo que los cuentos también apoyan en eso, a las familias multilingües, a la gente que esté aprendiendo otros idiomas. Creo que son como recursos muy positivos, no va solo de emociones y aprender valores y demás, hay como muchas más estrategias para las que nos sirven los cuentos. Pues me encanta. Y ya para todas estas familias que están ya con la tarjeta de crédito en la mano, deseando comprar la bellota OTA, vamos a explicarles un poquito lo del crowdfunding, porque ahora mismo Sí. lo tienes en la página de Berkami, que por cierto, a mí me encanta. Llevo tiempo, a veces utilizándola en clase incluso para comentar proyectos, porque siempre son temas culturales súper interesantes. He participado, por supuesto. Yo quiero tener el cuento de la bellota OTA, pero he ido participando en otras Muchas iniciativas. gracias.
Y no, gracias a ti. Quiero decir que al final lo bueno que tiene el tema del crowdfunding es que tú estás apoyando un proyecto, pero no solo lo haces desinteresadamente, porque tú recibes una serie de recompensas. Entonces, ¿puedes comentar resumidamente un poquito cómo funciona en el caso de la bellota Ota? Sí, mira, en el caso de la bellota Ota, decidimos hacer un crowdfunding por una razón muy sencilla. Al final, cuando uno decide autopublicar un cuento, porque o similar. Como comentaba, es un mundo muy competitivo el de los libros infantiles. Hay editoriales que ya tienen sus ilustradores y sus autores escogidos y es muy difícil que se fijen en ti, en un primer cuento. Entonces, bueno, yo envié el cuento a todas las editoriales conocidas, ¿no? Ujú, Así, al menos en español, que supiera que les podía encajar mi cuento. Nadie respondió, porque esto es muy duro. ujú. Entonces empecé con el mundo de la autoedición, autopublicación y la semi, porque hay algunas que son intermedias, ¿no? Fue donde encontré a Badibidú, me encantó su proyecto, hecho que sean solo mujeres, que sea una empresa española, que sea casi, digamos, una especie de startup, emprendimiento, y que así sean, bueno, pues esa creo que tercera editorial a nivel de volumen de libros. No lo mismo a lo mejor en ventas o demás, porque hay algunas establecidas en España muy fuertes. Pero bueno, me gustó su política y también porque muchas editoriales te dicen, bueno, es autopublicación, me pagas tanto dinero y yo te lo publico. Yo como, bueno, ya, pero habrá algo más, ¿no? En este caso, Bakidibu sí que haces una aportación, pero es como el pago de la viabilidad financiera, ¿no? Es decir, yo compro 150 libros Vale. y en total la primera edición serán 450 libros. Esos 300 restantes, si hacemos las matemáticas, la editorial es la que va a sacar y venderán bueno, pues en las distintas redes de librerías individuales o pueden ser grandes como, no sé, en España, pues la Casa del Libro, la FNAC a nivel global, etcétera, ¿no? Las redes que ellos tengan o incluso en Amazon. Esos 300 son los que salen al público, pero digamos que yo tengo 150 precomprados para mí y yo me Ujú. imagino mi casa así, ¿no? Hasta arriba ¿Has de calculado ya bellotas cuánto te va a otras. ocupar realmente? Si No, no quiero. van a caber tus hijas o no. Pero- No quiero exactamente por eso. Entonces, bueno, como que la editorial en el contrato que tú firmas, ellos te dicen, aparte también te apoyan con toda la parte de derechos de autor, etcétera, que yo como vivo fuera de España, ¿no? Tener el código de barras, el IBAN, eso es muy complejo. Para mí me parece un proceso muy complejo, no estando en España, no pudiendo hacer yo y desconociendo, ¿no? El mecanismo del mundo editorial. Entonces ellos también se encargan de esta parte. Y bueno, pues si yo he tenido que comprar 150 libros, mi crowdfunding no es tanto por el dinero en sí, sino porque me gustaría que esos 150 libros lleguen a algún sitio, ¿no? Y claro. no se queden en mi casa. Berkami para mí se ha ido, como tú dices, una plataforma espectacular porque es un crowdfunding no personal, digamos, y tampoco de ONGs, que a lo mejor son los que estamos más habituados. Es un crowdfunding de proyectos artísticos, ¿no? De cultura. Y para mí eso tiene un valor enorme, ¿no? Entonces, por eso decidí esa plataforma, yo nunca tuve ninguna duda. No miré otras, he de decir, para mí estaba clarísimo, lo conocía, tenía amigos que habían hecho proyectos, incluso cuentos infantiles a través de esta plataforma, y dije, mira, yo me voy a lo que sé que me va a gustar, sé que ha funcionado. Y entonces, bueno, pues más que un crowdfunding, yo lo llamo campaña de preventa, es decir, en vez de ir a una librería, en este caso, pues me lo pides a mí directamente de esos 150 que yo ya, digamos, he precomprado para que pueda darse como viabilidad poder publicar el libro, ¿no? Lo que tiene bueno el crowdfunding también son los extras, como dices, las recompensas, ¿no? A eso iba para que la gente sepa Y sí, exactamente qué se puede llevar, si puede resumir muy claro, escuetamente, porque ya sí, tendrán en la página que pueden encontrar. Si lo hacen en los próximos días desde que sí, escuchen, porque una aclaración, si estás escuchando esto semanas o meses o siglos después de su publicación, lo que te encontrarás será el enlace ya de dónde comprarlo en las librerías o donde esté a la venta en ese momento. Pero ahora sí están, mientras grabamos esto, están a tiempo de participar en el crowdfunding, ¿no? Y en este caso, exacto. ¿qué podrían llevarse?
Pues mira, son objetos que en principio solo vamos a crear para la campaña, no se crearán posteriormente. Tenemos las famosas tote bag, es decir, las bolsas de ir a hacer la compra, ¿no? Reutilizables, con las ilustraciones, tenemos pegatinas, tenemos postales, que son como los elementos, y obviamente el libro. Entonces, se pueden hacer aportaciones voluntarias si uno no quiere el libro. Creo que me ha pasado, ¿no? Que alguien me escribió, oye, mira, yo no tengo hijos, no tengo sobrinos, pero me encanta tu proyecto, y te hacen una aportación voluntaria. Entonces, oye, pues, muchísimas gracias, porque me ayuda a mantener, ¿no? Todo el proceso también, pues, de comunicación, pagar la propia campaña, porque Berkami sí se lleva un porcentaje de la campaña, obviamente para sostenerse ellos Lógicamente. financieramente, es lo lógico. Entonces digo que hay costes como pues también pagar los derechos de autor, que es una cuantía, ¿no? Que hay que abonar. Entonces, bueno, hay como otros costes derivados no solo de imprimir y publicar un libro. Entonces eso los agradezco mucho, y si no, uno puede pues precomprar este libro junto con pues una postal, una tote bag, una pegatina. Si lo compran en España o en Ciudad de Panamá, yo me voy a encargar de que llegue, yo cubrimos los costes con el propio pago. Si es fuera de España o de Panamá, sí que requerimos una aportación extra por los gastos de envío, ¿no? Pero bueno, esa es un poquito la idea, yo ahí voy contando, tenemos también un Instagram, tenemos un TikTok, y vamos a ir subiendo como toda la información, las actualizaciones de cómo va el proceso, de cómo va el cuento. Pero bueno, sí, para mí dejar claro que, bueno, más que un crowdfunding, es una preventa de cuentos, porque digamos que el cuento, el objetivo es que salga, ¿no? Y va a salir. Pero yo lo que quiero es que los cuentos lleguen a algún sitio, y me da mucha pena porque sé que cuando las ediciones no se venden y las librerías devuelven los libros porque ya están viejos, desgastados, no han tenido éxito, al final los libros se queman o se reciclan en otros libros, que eso es algo nuevo y que se está haciendo, pero tradicionalmente se han quemado, ¿no? Y no Entonces me da como queremos ver mucha pena. a la pobre Exacto. bellota Ota arder, porque si no compras este cuento, va a ir a la hoguera, va a arder en agonía y será por tu culpa. Así que todos, por favor, directos a Por comprar favor. la bellota Ota. Exacto, entonces me da mucha pena. Digo, no, no, Claro. no quiero hacer algo que se vaya a la hoguera. No, por supuesto, y dejaré todos los enlaces que has comentado, el de la Muchísimas campaña gracias, de Borja. Berkami, las redes sociales. Y antes de despedirnos, Marta, queda algo muy importante, que es la pregunta a Ah, bocajarro. ¿Estás preparada? lo intentaré, cuéntame. ¿Qué prefieres? ¿Llegar un día a saberlo todo o vivir en una cómoda ignorancia? Mira, yo siempre digo que hay que vivir en alguna ignorancia. Y siento que a lo mejor no es la respuesta que esperabas, pero en mi trabajo siempre decimos que hay que llegar a la línea de ignorancia óptima. ¿Por qué óptima? Porque cuando tienes mucha información tu cerebro colapsa. Y hay a veces que hay tanta información que no es relevante. Nosotros analizamos mucho los riesgos, ¿no? De un desastre, de una guerra, de un conflicto, un tema de violencia, ¿no? De hay unas elecciones, ¿cuál es el riesgo de que salgan bien o mal? Tener muchísimo detalle no te va a dar la respuesta, te va a bloquear. Cuando Es estás haciendo verdad. una investigación, yo no he hecho un doctorado, pero bueno, trabajo fin de máster, muchísima información te bloquea. De repente te estás delante de tus estudios, ¿no? De tu investigación, y dices, ¿y ahora por dónde empiezo? Esto, lo otro, tal cual. Entonces, yo no querría saberlo todo, porque viviría en un bloqueo absoluto y creo que sería muy duro. Entonces, yo soy partícipe de que no hay que vivir en la ignorancia absoluta, pero creo que hay que vivir en la ignorancia óptima, hay que tener los conocimientos que uno necesita para vivir, y a veces no más de ellos, porque te puede hacer mal, te puede hacer bien, y es un riesgo muy grande y un bloqueo sobre todo. Yo me imagino en el bloqueo absoluto, ¿no? Con el cerebro echando humo, me veo como un dibujo animado, ¿no? Como, Pues sí, un cartoon así. antes de oír tu respuesta, yo iba con el saberlo todo, pero me ha ido entrando la angustia existencial a medida que lo decías y creo que me paso a tu lado, sí. Lo Bueno, agradezco, Marta, vente a este lado. muchas gracias por venirte al podcast. Saluda Muchas gracias a ti por invitarme. a la bellota Ota de mi parte y bueno, colorín colorado, este cuento se ha Este acabado. cuento se ha acabado.